Asambleísta Soledad Vela. Gracias, presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Durante las dictaduras en América Latina, a la drogodependencia la asociaron con la subversión. En otro momento histórico, el paradigma del adicto fue catalogarlo como un anormal al que había que encerrar entre cuatro paredes a ver si se recupera. El tercer paradigma impuesto por los Estados Unidos es el que asocia al adicto con la delincuencia. De este modo se criminaliza una enfermedad y a la pobreza. Basta con recorrer cualquier cárcel del país y ver a qué quintiles pertenecen las personas que han sido encarceladas por posesión de drogas para consumo. Y esto recordando que los países desarrollados son los mayores importadores y consumidores de drogas y nos han causado tantos problemas en nuestros países. En este sentido, creo que es importante el trabajo de la Comisión que ha propuesto de manera clara la no criminalización de las personas drogodependientes en el Código Penal y estableciendo además unos mínimos de consumo, unos mínimos que son para el consumo personal, porque al fin ponemos al debate esta realidad que es también un problema de salud, un problema social y un problema económico. Antes de abordar el tema de los mínimos para el consumo, hay que dejar claro que el Código Penal vigente establece también que las personas adictas no deben ser criminalizadas. Sin embargo, como no existen los mínimos para el consumo, esta disposición no es aplicada. Queda claro entonces que establecer una cantidad mínima permite tener un marco referencial que logrará evitar que llenemos las cárceles de personas adictas y sin embargo esto no soluciona los problemas relacionados con las adicciones y la venta. Para que el Código Penal influya en resolver los graves problemas que sabemos generan las drogas, es necesario que tenga una disposición general que establezca lo siguiente. El organismo rector de las políticas de justicia y derechos humanos, la Policía Nacional y el organismo rector de las políticas de salud coordinarán acciones para establecer un programa de monitoreo, evaluación y control de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes que se encuentren en circulación en el territorio nacional con el fin de recoger resultados que puedan ser utilizados para realizar una evaluación de la aplicación del artículo 201 de este código y que además sean usados para generar una política integral que disminuya el incentivo del uso de drogas y permita una mejor acción en la rehabilitación de las personas drogodependientes. Es necesario entender que la seguridad jurídica tiene sus límites y el límite es que en muchos casos se ha legislado con escasa o nula información de la realidad, dando como resultado leyes que no cumplen los objetivos deseados y que encima tienen un procedimiento largo para su modificación. El Código Penal debe convertirse en una ley que nos permita disminuir la incidencia en el cometimiento de delitos y no un código cuyo fin último sea el castigo y el olvido de las personas en las cárceles. La inclusión de la disposición general que he propuesto para el artículo 201 podría aplicarse a todo el Código Penal con el fin de poder modificarlo más temprano que tarde si su aplicación no alcanza los fines que nos hemos propuesto. Haciendo referencia al libro segundo del procedimiento en el Código Orgánico Integral Penal, tengo algunas observaciones. En el marco de lo que señala el artículo 75 de la Constitución, se deberían incorporar todos los derechos que tiene la persona procesada y los derechos de las víctimas en una sección específica dentro del libro segundo de manera sucinta y expresa. En este sentido, antes del artículo 461 referente al defensor público, se debe incorporar un artículo que se refiera al derecho de los procesados de ser asistidos por un abogado o abogada de su elección o por la defensora o defensor público. Asimismo, que se les reconozca el derecho al acceso a la comunicación libre y privada con su defensora o defensor y su derecho de consultar a un abogado o defensor público antes de ser escuchado. Y en el artículo 461, referente a la Defensoría Pública,
debe empezarse indicando que esta institución es la encargada de garantizar la defensa de las personas procesadas que no tengan abogado o abogada particular a fin de que no se encuentren en estado de indefensión. Por otra parte, es importante que la Defensoría Pública dé seguimiento al defensor o defensora que interviene en el proceso a fin de garantizar una defensa adecuada y de calidad. En el artículo 462, que habla sobre la policía investigativa, debe indicarse que aparte de que las investigaciones sean coordinadas con la Fiscalía, estas deben ser efectuadas de conformidad con las disposiciones de este código, así como adoptar los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. En el artículo 463 del Código Penal Integral referente a las atribuciones de la policía investigativa, debería señalarse en el numeral 3 que no se podrá actuar de manera abusiva en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. En el artículo 464, que se refiere a la unidad especializada de la policía sobre delitos de violencia de género contra las mujeres, trata de personas o explotación sexual a menores de 18 años, debería indicarse que esta unidad deberá observar los derechos de las víctimas y precautelar que no se las revictimice. En el artículo 465 sobre los laboratorios de la policía, debe indicarse que estos contarán con el personal con experiencia y equipos adecuados y herramientas suficientes para realizar los análisis necesarios. En el artículo 466, que menciona la cadena de custodia, en el segundo inciso no solo debe referirse a garantizar el estado original de los vestigios, sino también conservar las evidencias físicas para que se pueda realizar el análisis correspondiente. En el artículo 469, que se refiere a que en el lugar donde no exista una policía investigativa debe actuar la Policía Nacional, es importante señalar que el Consejo de la Judicatura debe dar la capacitación adecuada a la misma para que ésta no violente los derechos que tienen los procesados, las víctimas y también para proteger la cadena de custodia. Debería incluirse una sección en este capítulo que se refiere a la participación de los organismos de derechos humanos y la ciudadanía como vigilantes de los procesos, para que se permita a la víctima solicitar el asesoramiento o representación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para la protección y defensa de sus intereses, así como que estas organizaciones puedan informar públicamente sobre las violaciones procesales que no hayan sido tratadas de manera efectiva. En este libro segundo, en el artículo 81 de la Constitución, en lo referente a los procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, deben existir los defensores o defensoras especializados y también los fiscales especializados para el tratamiento de estas causas, pese a que la misma Constitución es mandatoria para que exista esta especialidad. Estas y otras observaciones las presentaré por escrito a la Comisión. Gracias.